Entonces vamos a comenzar, vamos a continuar con la clase de dinámica. La vez pasada nos habíamos quedado en un ejercicio que estábamos resolviendo. De hecho ya lo habíamos terminado, entonces vamos a continuar con otro ejercicio. Entonces, si gustan anotar. En una operación de manufactura, se transportan pequeños contenedores que en una etapa del proceso son conducidos por el riel parabólico paralelo al suelo, mostrado en la figura. Punto y seguido, ¿cuál es la máxima magnitud de la velocidad? ¿Cuánto es qué, perdón? ¿Cuál es la máxima magnitud de la velocidad de los conductores si su aceleración total causada por el riel parabólico no debe exceder $200 por segundo al cuadrado? Punto y seguido, suponga que el riel no cambia la magnitud de la velocidad de los contenedores. Entonces la figura de la siguiente manera. Nos dice que se trata de una operación de manufactura, se transportan pequeños contenedores en un proceso, los cuales son conducidos por un riel parabólico. Entonces,
Es la trayectoria parabólica que nos menciona. Entonces aquí se van transportando pequeños contenedores. Y la ecuación que describe esta trayectoria está dada por la ecuación y igual a x cuadrada sobre 10. Entonces tenemos ahí el eje x y el eje y. Aquí esa es la trayectoria parabólica que siguen estos contenedores. Entonces básicamente esa es la figura, y lo que nos piden, dice, es encontrar cuál es la magnitud máxima de la velocidad. Encontrar la velocidad, la magnitud de la velocidad máxima que hay en estos conductores o contenedores, y la aceleración total causada por el riel parabólico no debe de exceder 200, la aceleración total. De hecho, aquí como nada más nos dicen la aceleración total, la magnitud de la aceleración total, también aquí nada más nos mencionan la magnitud de la aceleración total, no debe de exceder. Entonces tomamos el caso extremo, que sería que no debe de exceder de 200, en este caso nos los da en pulgadas sobre segundo al cuadrado. Y nada más dice, suponga que no cambia la magnitud de la velocidad de los contenedores. Entonces, en este caso, consideramos que la velocidad se mantiene constante, la velocidad, más bien la rapidez o la magnitud de la velocidad. Recordamos que esto también se conoce como la magnitud de la velocidad, también lo conocemos como rapidez. Y la magnitud de la aceleración nos da ahí un valor, y lo que nos pide es encontrar esa magnitud de esa velocidad máxima que corresponde a esa aceleración, para la cual podemos llegar a tener esa aceleración. Entonces, ¿ahí qué podríamos hacer? ¿Alguna idea? Pues ahí recordamos que la aceleración es una cantidad vectorial, igual que la velocidad tiene magnitud, tiene dirección. Ahí nos dicen que su magnitud es 200 y dicen la dirección. Sin embargo, sabemos que se está moviendo en una trayectoria curva, la cual está dada por esta ecuación. Entonces, también sabemos que la aceleración
debe tener una dirección también. Aparte de esta magnitud que nos dicen, debe de tener una dirección. Nada más nos dicen la magnitud, pero no nos dicen su dirección. Sin embargo, podemos deducir cuál sería su dirección, o podemos determinarla en base a la situación que tenemos. Pues nos dice también ahí al final del enunciado del problema que suponga que no hay nos dice que no cambia la magnitud de la velocidad de los contenedores. Es decir, esta magnitud V, que es igual a la magnitud de la velocidad, es igual a constante. Sabemos que la velocidad siempre tiene una dirección que va alineada con la trayectoria, y esta magnitud de esta velocidad nos dice que permanece constante. Entonces, eso que nos dice que decíamos, en ocasiones es conveniente descomponer o utilizar componentes radial, más bien tangencial y normal a la trayectoria, porque la velocidad va alineada con la trayectoria. Siempre la dirección de la velocidad es igual que la trayectoria del movimiento. Y podemos utilizar componentes radial y normal. Entonces eso nos facilita que en ese tipo de sistema de coordenadas la velocidad va a tener únicamente una componente que sería en dirección tangencial, en la misma dirección del tangencial. Y entonces aquí, como nos dice que no varía su magnitud de su velocidad, entonces su magnitud de esa velocidad sería constante en la dirección tangencial. Y como sabemos que en la dirección normal la velocidad no tiene ninguna componente, de todos modos ahí sería cero, ya que la velocidad siempre va alineada en la dirección tangencial. Para la aceleración también sabemos que pudiese llegar a tener dos componentes. Entonces habíamos visto que para la velocidad nada más tiene una componente en dirección tangencial. Y nos dice que supongamos que su magnitud no está cambiando. Nada más lo que cambia es la dirección del vector tangencial, pero siempre es en dirección tangencial. Para la aceleración, decíamos, aquí tenemos dos componentes, tangencial y normal. Aquí nos menciona, decíamos en el último enunciado del problema, que la magnitud de la velocidad es constante o que no cambia. Entonces, si no cambia, entonces la derivada de esa velocidad o de esa magnitud sería igual a cero. O sea, no habría una aceleración tangencial, y por lo tanto solamente habría una aceleración en dirección normal. Entonces aquí habíamos visto, estas son las dos componentes de la aceleración. Decíamos, una no tendría componente tangencial, debido a que nos menciona que la velocidad se mantiene constante. Entonces nada más tendríamos aceleración normal. Entonces eso lo ponemos aquí para recordar cómo está dada la aceleración por dos componentes, una en dirección tangencial y una en dirección normal. Decíamos, aquí, por lo tanto, a partir de
de esta condición que nos menciona en el problema. Eso nos va a dar como resultado que si la velocidad o la magnitud de la velocidad es igual a constante, esta parte de aquí va a ser igual a cero por esta razón de que no está cambiando su velocidad a lo largo de la trayectoria. Nada más su velocidad está cambiando de dirección, nada más, pero su magnitud se mantiene constante. Por lo tanto, este término es cero, y multiplicado por el vector unitario por cero multiplicado por cualquier otra cosa es igual a cero. Todo esto, esta componente se nos hace igual a cero, y la aceleración solamente tiene aceleración componente normal. Entonces, por lo tanto, este valor de la aceleración que nos dicen que es de 200 pulgadas sobre segundo al cuadrado corresponderá a esto. Por lo tanto, este valor va a corresponder a esta componente, la componente normal. Entonces ahí lo que nos piden es la velocidad, la magnitud de la velocidad máxima, la cual decimos también llamamos rapidez, y también la denotamos con la V, nada más, sin flechita arriba o sin negritas, ya que en ocasiones para denotar los vectores se utilizan letras negritas. En otras ocasiones se pone, cuando no podemos remarcar, ponemos la flechita arriba. Entonces la magnitud nada más es una cantidad escalar, la rapidez, que no tiene dirección, nada más la pura magnitud, la cual decíamos también se llama rapidez, y es la V. Entonces esto es lo que nos están pidiendo, la velocidad en dirección de la trayectoria, nada más la magnitud de la velocidad o la rapidez. Entonces, aquí conocemos la aceleración. Podemos decir aquí entonces que solo hay aceleración, la aceleración solo tiene componente, la aceleración solo tiene una componente normal. La aceleración solo tiene su componente normal. Eso lo deducimos de ahí. Y entonces esa componente normal a n es igual a velocidad al cuadrado sobre rho, que rho es, habíamos dicho, es el radio de curvatura. Entonces aquí conocemos este valor de la aceleración, sería 200, y este valor de V es el que estamos buscando. Entonces nada más nos hace falta conocer el valor del radio de curvatura. Un radio de curvatura, el cual podemos obtener a partir de la ecuación que nos dan para la trayectoria que sigue estos transportadores en esta trayectoria parabólica. Entonces tenemos ahí la ecuación de la trayectoria parabólica. Por lo tanto, para ello necesitamos obtener el radio de curvatura. Entonces aquí también, ¿qué sucedería si tuviéramos dos componentes? Entonces también ahí podemos recordar que la magnitud de la aceleración
es igual a la raíz cuadrada de una aceleración normal al cuadrado más una aceleración tangencial al cuadrado. Eso nada más para poder obtener de aquí la componente. Sí, entonces ahí tenemos que Profe, sí, una pregunta. En la fórmula, ¿dónde quedó el vector normal? el vector normal, este es de aquí. Sí, Sí, aquí nada más lo que estamos utilizando aquí es la aceleración. Aquí podemos también poner aceleración normal, así con su flecha que sería el vector de aceleración normal. Sería igual a, podemos poner más para atrás para que quepa. Aceleración sería la magnitud de la aceleración normal por el vector unitario normal. Y esto es igual a velocidad al cuadrado sobre ρ por n normal. Y aquí entonces podemos escribirlo aceleración normal por el vector unitario normal es igual velocidad al cuadrado sobre ρ por el vector normal. Pues aquí podemos, como tenemos en los dos lados, nada más así, no podemos cancelar la magnitud de la aceleración normal. Ya nada más es la magnitud, ya no lleva su vector. La magnitud es igual la magnitud de la velocidad al cuadrado sobre ρ. Sí, entonces ahí nada más lo que hacemos es, no lo ponemos porque aquí no estamos poniendo la flecha del vector tampoco. Y si lo ponemos, este vector normal, si lo pusiéramos aquí, entonces necesitamos poner aquí también la flecha, así. Pero si ya no ponemos aquí esta flechita, ya no ponemos tampoco acá el vector normal. ok, Aquí, profe. Entonces sería solo como la magnitud. sí, estas ya son nada más magnitudes. Este ya es magnitud de la aceleración normal, es igual a esta velocidad v cuadrado sobre ρ. Y aquí si ponemos aceleración vectorial, entonces ponemos también aquí su vector que le da la dirección. Entonces aquí nada más es la magnitud de la componente. Entonces ahí nada más tenemos esa componente en dirección normal, es igual a v cuadrado sobre ρ. Estas las habíamos obtenido acá, las cuales habíamos visto que
de forma vectorial, la aceleración es igual a la suma de la componente tangencial más la componente normal de la aceleración. La componente tangencial es derivada de v con respecto de t en la dirección del vector tangencial y la componente normal es v cuadrada sobre ρ en la dirección del vector normal. Desde ahí vemos que la magnitud de la aceleración tangencial, también aquí sin su flechita, que es nada más la magnitud, es igual a también aquí esta cantidad de v en dt. Eso nos da magnitudes nada más. Aceleración normal también. Magnitud de aceleración normal es igual a v al cuadrado sobre ρ. Y ρ es el radio de curvatura. Entonces aquí recordamos que ρ es radio de curvatura. Es el radio de curvatura. Y recordemos que es el radio de una curva, de la curva, más bien en ese punto. El radio de la curva en ese punto, ya que, como vemos, si tuviéramos una trayectoria circular, el radio de la curva en cada punto es el mismo y tienen el mismo centro de curvatura todos los puntos del perímetro del círculo. Sin embargo, cuando tenemos otra trayectoria curva que no es circular, como en este caso que es una trayectoria parabólica, entonces en algunos puntos el radio de curvatura tendrá diferente valor que en otros. Esto debido a que en algunos puntos la curva es más pronunciada que en otros, en algunos puntos es más cerrada, en otros puntos más abierta. Entonces el radio es proporcional, más bien inversamente proporcional con la curvatura. La curvatura también es otro término, sin embargo, no es más que el inverso con el radio de curvatura. Y el centro de curvatura, pues es el centro de la curva, como su nombre lo dice. Entonces, necesitamos una expresión para determinar el radio de curvatura. Entonces, para determinar el radio de curvatura, usa para determinar el radio de curvatura se usa la siguiente fórmula, ecuación, que recordamos de cálculo diferencial. Entonces, de ahí de las clases o el curso de cálculo diferencial, podrán recordar que en alguna parte, en algún momento, se llevó a cabo la obtención del radio de curvatura y la curvatura de una curva. Entonces se obtiene una expresión para obtener este radio de curvatura, y esta fórmula es la siguiente. Radio de curvatura es igual a 1 más derivada de y con respecto de x al cuadrado, todo esto a la 3 medios
Profe. Profe. Sobre la segunda derivada de y con respecto de x. Entonces, decíamos, esta fórmula se obtuvo o se estudió de cálculo diferencial. Pues aquí nada más estamos recordando esta fórmula o reutilizándola. Y entonces, a partir de aquí podemos obtener el valor de ρ. Entonces ahí tenemos que, a partir de la ecuación de la figura, a partir de la figura tenemos ahí el valor de más bien tenemos la ecuación de la curva de la figura. Nos dice que y es igual a x cuadrada sobre 10. Eso nos da que derivada de y con respecto de x va a ser igual a 2x sobre 10. Y también necesitamos ahí conocer la segunda derivada de y con respecto de x. En este caso sería ¿cuánto? 2 sobre 10. Aquí lo que necesitamos es evaluar también estas derivadas para obtener sus valores, para poder obtener el valor. Necesitamos efectivamente evaluarlas, es decir, sustituir el valor de x. Entonces ahí el asunto, digamos, es en qué valor de x vamos a sustituir, en qué valor de x vamos a evaluar. Entonces ahí regresamos a la figura y podemos observar que de acuerdo a la figura, aquí tenemos el origen 0,0. ¿Y en qué punto tendríamos aquí lo que necesitamos es utilizar un poco de observación, digamos, para determinar en qué punto evaluamos el valor de x para determinar la primera y la segunda derivada y poder obtener el valor del radio de curvatura. Es decir, aquí vemos que la aceleración, la componente de la aceleración que tenemos aquí depende de este radio de curvatura. Entonces podemos ver que nos dice también que esta v permanece constante. Entonces, ¿en dónde tendríamos un valor máximo para esta aceleración normal? De acuerdo a esta ecuación, a esta fórmula, si sabemos que el v se mantiene constante, nada más el que estaría variando a través de la trayectoria es el radio de curvatura,
decíamos, el radio de curvatura va a estar... Sí, perdón. ¿No sería en el radio menor? Sí, efectivamente, eso nos sirve para determinar que a medida que disminuye el radio, la aceleración aumenta. Entonces necesitamos evaluar en el radio de curvatura menor. Y entonces, ¿en dónde tendríamos el radio de curvatura menor? Entonces aquí tenemos esta, aquí vamos a agrandar un poco la figura para que nos podamos dar cuenta un poco más, más fácilmente en qué punto podemos tener el radio de curvatura menor. Entonces esta es la ecuación de una parábola que tiene ecuación y igual a pues aquí agrandamos un poco la figura para observar más claramente en qué punto tendríamos el menor radio de curvatura. Entonces, ahí podemos observar que si agrandamos la figura y graficamos la gráfica de acuerdo a la ecuación, entonces diferentes radios de curvatura podríamos obtener. Entonces, por ejemplo, aquí donde ya en estos puntos donde la curva está menos pronunciada, es más como que va variando menos o va variando más en Y pero menos en X, su radio de curvatura sería mayor. El menor radio de curvatura se va obteniendo aquí donde de hecho sería en el origen, sería aquí en el origen en donde tendríamos un menor radio de curvatura. Mientras que a medida que nos vamos moviendo, el radio de curvatura va cambiando y en algún momento su radio de curvatura se va moviendo, va incrementándose. Entonces ahí podemos observar que el radio mínimo, el cual nos va a dar una aceleración máxima, va a ocurrir en este punto de la curva que es precisamente en el origen. Entonces aquí podemos también decir que el punto, las
aceleración normal máxima ocurre, más bien diríamos que el radio de curvatura mínimo ocurre en el origen punto 0,0 cual nos da máximo para la aceleración normal. Esto es de acuerdo a la figura. Esto también podemos poner aquí que de acuerdo a la gráfica, a la figura de la gráfica de la trayectoria radio de curvatura mínimo ocurre en el punto 00, el cual nos da un máximo para la aceleración normal. Entonces decíamos esto de acuerdo a la figura. Por lo tanto, aquí vamos a evaluar en x igual a 0. Y aquí, pues ya como no tenemos x, nos da eso mismo, ese mismo valor. Entonces aquí si evaluamos en x igual a 0, pues como nos da, de hecho nos da igual a 0 esto. Y en el otro caso, en la segunda derivada, nos da igual a 2 décimos, que es igual a un quinto. Entonces ahí tenemos esos valores que necesitamos para obtener el radio de curvatura. Por lo tanto, el radio de curvatura ρ va a ser igual 1 más 0 al cuadrado, todo eso a la 3 medios, y todo esto dividido entre un quinto. Y esto entonces nos daría 1 más 0, 1 a la 3 medios sería 1 dividido entre un quinto, entonces sería igual a 5. Y como tenemos unidades que nos dan en pulgadas, entonces esto sería 5 pulgadas de radio de curvatura. Podemos decir es el radio de curvatura mínimo, el cual decíamos el radio de curvatura mínimo nos da una aceleración normal máxima, de acuerdo a la fórmula para la aceleración normal. Entonces ahí ya tenemos el valor de ρ. Entonces ya tenemos este valor de ρ. Nos dan también el valor de la aceleración normal. Entonces ya podemos obtener el valor de la velocidad la magnitud de la velocidad máxima que podemos tener para que no se supere esa aceleración, para que la aceleración no pase de 200. Entonces lo obtendríamos de aquí, despejando sería raíz cuadrada de
Rho por A. Entonces sería raíz cuadrada de 5 por 200 pulgadas sobre segundo al cuadrado, y aquí sería 5 pulgadas. Entonces esto nos da 5 por 200, sería raíz cuadrada de 1000. Y eso nos daría cuánto sería el resultado. $31.62. 31.62. Y las unidades, decimos, son pulgadas sobre segundo. Entonces ahí decíamos, esa sería la velocidad máxima para que la aceleración no supere el valor de 200. Y esa velocidad máxima o esa magnitud de la velocidad máxima ocurre cuando el radio de curvatura es mínimo. Entonces eso lo habrán notado cuando algo va girando o va moviéndose más bien en una trayectoria circular, a medida que cuando la curva es muy pronunciada, cuando cambia muy rápido su dirección, entonces se siente como que se quisiera, como que cuesta para darle vuelta, y se siente como si el cuerpo que va moviéndose en su trayectoria circular quisiera seguir en una dirección que también en su dirección normal. Entonces por eso cuesta también darle vuelta y mantenerlo en esa dirección circular. Entonces vamos a continuar con el siguiente subtema, que es componente radial y transversal del movimiento. Pues aquí, como vimos anteriormente, el movimiento lo podemos analizar con componentes rectangulares en X y en Y. En ocasiones, como en este caso, lo podemos analizar utilizando las componentes normal, tangencial, en la cual nos beneficiamos del hecho de que la velocidad siempre es más bien siempre es alineada con la componente tangencial, más bien con la trayectoria de la partícula, y la aceleración puede descomponerse también en dos componentes, normal y tangencial, la cual nos da el mismo, digamos, grado de dificultad que en el caso de componentes rectangulares, en donde también se descomponen dos componentes, o tres en caso de movimiento en 3 dimensiones. En otros casos puede ser más conveniente utilizar componente radial y transversal. Entonces ahí tendremos otra opción de analizar el movimiento. Entonces, aparte de componente rectangular y componente tangencial y normal, también podríamos utilizar esta otra forma, que sería componente radial y transversal, la cual
también se puede llamar, en coordenadas polares, ya que es precisamente este tipo de coordenadas las que se utilizan para estas componentes radial y transversal. Entonces decíamos, eso también se llama también en coordenadas polares. Es también llamado componentes en coordenadas polares. Y decíamos, en este caso puede ser también muy útil en algunas ocasiones utilizar este tipo de componentes radial y transversal, ya que depende del tipo de movimiento, podemos obtener algunas situaciones en donde se alinean las componentes con estas coordenadas. Entonces eso también nos puede facilitar el análisis. Entonces, ¿qué tipo de coordenadas podemos utilizar en un determinado caso? Va a depender pues, de la situación o del problema. Si, digamos, en ocasiones de la geometría, depende de la geometría o depende de la trayectoria que describe el objeto en movimiento, si es una trayectoria curva, si es una trayectoria curva circular o que si está variando la velocidad, la magnitud de la velocidad en alguna dirección o no. Entonces eso nos puede ayudar a decidir si es mejor utilizar algún sistema de componentes u otro para analizar el movimiento, ya que decíamos en algunos de estos sistemas de componentes nos puede resultar más fácil que utilizando otro. Entonces decíamos, es el caso de movimiento curvilíneo plano. Utilizamos estas componentes radial y transversal. Para el caso de movimiento curvilíneo en 3 dimensiones, la extensión del sistema de coordenadas polares sería, si recuerdan cuál sería la extensión de coordenadas polares a caso tridimensional. Entonces, la extensión del sistema de coordenadas polares al caso tridimensional serían las coordenadas cilíndricas. Entonces, primero vamos a ver en este caso las coordenadas polares y después para el caso tridimensional, que sería con coordenadas cilíndricas, la extensión nada más consiste en anexar otra coordenada que sería la coordenada z.
Entonces decíamos la extensión del sistema de coordenadas polares para el caso tridimensional sería las coordenadas cilíndricas, y en ese caso lo que se añade nada más es una coordenada más, que es la coordenada z. Entonces primero vamos a ver nada más lo que es las coordenadas polares, que decíamos se conoce también como componentes radial y transversal del movimiento. Entonces en este caso lo que utilizamos son precisamente los términos que nos describen el movimiento. Nos habíamos mencionado que desde un principio, desde que comenzamos con el movimiento rectilíneo y con el movimiento uniformemente acelerado, habíamos mencionado los conceptos que describen el movimiento, que son la posición, el desplazamiento, la velocidad, la aceleración. Decíamos, estos conceptos no cambian, aun cuando cambiamos a otro sistema de coordenadas o a otro tipo de componentes para analizar el movimiento. Los conceptos siguen siendo los mismos. El desplazamiento sigue siendo el cambio de posición. La posición es, como habíamos mencionado, es la, la ubicación en el sistema de coordenadas. La velocidad es la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, más bien la derivada de la posición con respecto al tiempo, y la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces estos conceptos no cambian, siguen siendo lo mismo. Nada más lo que sucede ahora es que en este caso, en cada uno de los diferentes sistemas de coordenadas o sistemas de componentes que utilizamos, ya sea tangencial y normal, o en este caso radial, transversal o rectangulares, necesitamos diferentes coordenadas para describir las características del movimiento. Entonces, en este caso, en coordenadas polares, vamos entonces a decir que velocidad, desplazamiento, velocidad, la aceleración están dadas en términos, sí están dadas en términos de una coordenada radial y una coordenada angular.
coordenadas en términos de una coordenada radial y una coordenada angular. Entonces eso hacemos también, seguramente lo recordarán en algún curso anterior, como es también en el caso de curso de las clases de cálculo, las coordenadas polares. Tenemos una coordenada radial y una coordenada rectangular. Entonces aquí también podemos ubicar estas coordenadas en un sistema de coordenadas polares. Entonces ahí lo que también podemos relacionar estas coordenadas con el sistema de coordenadas rectangulares. Entonces, si tenemos un punto ubicado en algún lado, en alguna parte, tendríamos ahí para describir la posición de ese punto en el sistema de coordenadas rectangulares, necesitamos su posición, necesitamos sus coordenadas X y Y. Y cuando tenemos un sistema de coordenadas polares, lo que necesitamos es una coordenada radial y una coordenada angular. Entonces aquí lo que necesitamos en el sistema de coordenadas polares, decíamos, es una coordenada radial y una coordenada angular, es decir, un ángulo y una distancia radial y un ángulo. Entonces, cuando tenemos el sistema de coordenadas rectangulares, necesitamos X y Y. Entonces, si sabemos, si queremos ubicar un punto, necesitamos saber en qué posición, cuál es su coordenada en X, cuál es su coordenada en Y. Entonces podemos venir en la gráfica o en el sistema de coordenadas y podemos ubicar ese punto. Acá en el sistema de coordenadas polares necesitamos saber una distancia desde el origen en dirección radial y además necesitamos saber un ángulo de esta distancia. Entonces con esos dos valores podemos saber en dónde se encuentra ubicado ese punto. Y podemos relacionar también estos dos sistemas, es decir, convertir de un sistema al otro. Entonces, si recuerdan cómo podemos relacionar estos dos sistemas. Sacando sus componentes, ¿no? En R coseno. Sí, efectivamente. Entonces, para relacionar estos dos sistemas, tenemos que X es igual a R por coseno de teta, Y es igual a R por seno de teta, que son sus componentes, efectivamente. Entonces, de ahí podemos relacionar estos dos sistemas. Entonces, eso es lo que nos da para un sistema de coordenadas polares, la cual nos lleva a dos componentes de las características del movimiento, una en dirección radial y otra en dirección angular. Y entonces eso se llama componentes radial y transversal. Entonces aquí tendríamos esa es la forma de cómo se describiría, de cómo se ubicarían estas coordenadas. Y lo que podemos también es, entonces, para describir el movimiento, podríamos entonces ubicar también un punto que está en movimiento en cualquier instante. Y como decíamos, entonces podemos describir la posición de ese objeto o de esa partícula que se ubica en ese punto por medio de un vector de posición que
también decíamos es el vector R y que describimos con sus coordenadas radial y angular. Entonces, en un momento determinado tenemos este vector R, que es el vector de posición que nos describe la posición de esa partícula. Y posteriormente, un instante después, también esta partícula se habrá trasladado, se habrá movido a otro punto ubicado en otra posición. Entonces ahí tenemos otro vector R' también, y el cambio de posición o el desplazamiento será la diferencia entre estos dos vectores, el vector R y el vector R', que decíamos son los vectores que describen estas dos posiciones. Entonces, decíamos, ese sería el cambio de posición. Y cuando ese cambio lo hacemos cada vez más pequeño, de tal manera que tiende a cero, entonces tenemos un elemento, una cantidad diferencial infinitesimal de cambio en R, y ese sería el dr, el elemento diferencial de cambio de posición. Sería R dr. En este caso, no necesariamente tiene que ir alineado con la trayectoria, sino que la trayectoria puede ir en bien, estos dos puntos pasan, de alguna manera, pasan por la trayectoria. Entonces, esa sería su trayectoria. Ese es el cambio, y entonces decíamos también necesitamos una coordenada angular para describir la posición y el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Este es el ángulo θ, y se habrá desplazado cuando se desplaza de un punto a otro. Entonces este cambio es un cambio también diferencial de θ. Ahí decíamos, podemos relacionar estos valores o estas coordenadas de acuerdo a sus componentes. Entonces este punto de aquí es el punto P, en donde se encuentra inicialmente el objeto en movimiento. Posteriormente, después de algún instante de un cambio de posición, se encuentra en otro punto P', en el cual denominamos con la P y una rayita como si fuera un acento. Entonces es el cambio de posición de un punto P a otro punto P', es de R. Es un cambio de posición, un cambio diferencial de posición. Entonces ahí lo que podemos observar también es que en un momento dado,
Este movimiento también puede tener una velocidad, una aceleración. Entonces decíamos, ese cambio de posición nada más es el desplazamiento. La velocidad, decíamos, también sigue siendo el mismo concepto que en, que en que utilizamos desde un principio. La velocidad es el cambio de posición con respecto al tiempo. La aceleración también es lo mismo. Sigue siendo el mismo concepto. De ahí lo que tenemos es nada más es un cambio en el sistema de coordenadas. Podemos ilustrar en otra figura para que se pueda observar cómo sería este cambio. Entonces tenemos nuevamente aquí el sistema de coordenadas y en un determinado punto, en ese punto P, tendríamos aquí su vector de posición, el cual nos da la ubicación en este sistema de coordenadas. Entonces ahí tendríamos este punto determinado por sus coordenadas R y θ. Entonces aquí tenemos este punto y después de aquí, en este punto, ¿cómo ilustraríamos o cómo ilustraríamos el cambio en la posición, en la velocidad? Entonces, si vamos a ponerlo grande y ubicado en alguna posición así para que se observe. Entonces aquí tendría, este sería un cambio en la posición, un cambio infinitesimal de R. Decimos, lo ponemos así relativamente grande para que se observe cómo va cambiando y sus componentes. Este dr también tendría sus componentes tanto en la dirección radial que sería dr subíndice r y tendría otra componente en dirección transversal. Por eso llamamos este sistema como radial y transversal. Entonces aquí tendría su componente dr subíndice, más bien subíndice θ. Este es en dirección θ. Esta dirección es transversal o bien angular, o cualquier forma se puede utilizar para llamar esta componente, ya sea componente angular o componente transversal. Entonces ahí ese sería el vector de desplazamiento. Recordemos que el desplazamiento es el cambio de posición. Entonces este dr es un cambio del vector de posición, un pequeño cambio infinitesimal dr. Ese cambio en la posición es precisamente el desplazamiento. Entonces es desplazamiento, es el dr, es el vector de desplazamiento. Este es el desplazamiento diferencial o infinitesimal. Y ese mismo
lo ilustramos en la otra figura. Aquí también en esta figura podemos ilustrar que aquí en estas direcciones radial y transversal tenemos también un vector n subíndice r, un vector n subíndice teta. Entonces este n subíndice r y n subíndice teta es parecido como en el caso en donde tenemos para los componentes tangencial y normal el vector nt y n subíndice t, n subíndice n. Aquí en este caso tenemos componentes n subíndice r y n subíndice teta. Aquí también cabe mencionar, cabe recordar que en algunos, en diferentes libros, diferentes textos, suelen denotar con otra diferente letra el vector unitario en dirección tangencial o normal o radial y transversal. Decimos por ejemplo, en el libro del BIR utilizan la letra E, en otro libro del Hibbeler utilizan la letra U, y en este otro, en el de Sandor, ahí utilizan la letra N. Entonces diferentes libros suelen utilizar diferente notación para estos vectores unitarios. Sin embargo, eso nada más es la pura notación. Las ecuaciones y todo, pues es lo mismo. Es lo mismo. Entonces serían esos los vectores unitarios que van en dirección radial y transversal, o bien radial y angular. Y en estas direcciones radial y transversal también tenemos componentes de la velocidad, componentes de la aceleración. Pues aquí también en esta misma dirección tenemos una componente de velocidad, y en esta otra dirección transversal también tenemos una componente transversal o angular de la velocidad. Entonces estas las denotaríamos como V, R, y esta otra como V, teta, V subíndice teta. Y también tendremos las componentes de la aceleración. Los componentes de la aceleración. Sin embargo, primero vamos a ver cómo obtendríamos estas componentes de la velocidad, de la aceleración en general. Decíamos el desplazamiento infinitesimal de R
se expresa como en función de sus componentes radial y transversal, dr subíndice r y dr subíndice θ, respectivamente. Entonces, como vemos ahí en la figura, entonces la magnitud de estas componentes, tanto la componente dr como la componente más bien componente dr subíndice r como componente de r subíndice θ, nos representan un cambio infinitesimal en estas direcciones, un cambio en la longitud de el vector de desplazamiento. Entonces, esta es una forma de obtener estas componentes en este caso para la velocidad, y para la aceleración es similar a como estamos realizando para el caso de las componentes tangencial y normal. Entonces podemos decir que utilizando longitud de arco, entonces ahí recordemos que para longitud de arco nos obteníamos que o a partir de ahí, de esa definición de longitud de arco, ahí recordemos que habíamos dicho que longitud de arco que se denota normalmente con S es igual a R por θ para cantidades pequeñas, para ángulos pequeños más bien. Entonces, utilizando esa longitud de arco podemos obtener que el cambio en el vector de desplazamiento en la dirección angular o transversal va a ser igual de R subíndice θ en la dirección radial o transversal de R subíndice θ, que sería esta componente del cambio de R. Esto va a ser igual a R por dθ. Básicamente es lo que estaríamos haciendo, es multiplicar el radio por esta cantidad por el ángulo, pero el ángulo es un ángulo pequeño, un cambio diferencial de ángulo que es dθ. Entonces multiplicamos dθ por el radio y nos da el cambio en la longitud de arco, que sería lo que una aproximación a medida que vamos haciendo más pequeño y más pequeño la longitud de arco y el ángulo θ. Entonces eso nos daría el cambio del vector de posición en la dirección radial. Entonces eso sería simplemente para el cambio de dr en la dirección angular. Para el cambio de dr en la dirección radial sería simplemente el cambio de R, el cambio en la longitud, digamos en la longitud del radio. Y sería simplemente ese cambio. Entonces con esto tendríamos estos serían los dr, los componentes de dr en dirección θ y en dirección R, es decir, en dirección radial y en dirección angular.
Eso sería para el desplazamiento, para el desplazamiento que decíamos es dr, el cambio de posición. Y esos serían sus componentes. Decíamos, estos conceptos siguen siendo los mismos. La velocidad es el cambio de posición con respecto al tiempo. Entonces, para la velocidad, la velocidad también vemos que tiene sus dos componentes, una componente en dirección radial y una componente en dirección angular o transversal. Entonces tenemos aquí estas dos componentes para la velocidad. También necesitamos obtener esas dos componentes. Necesitamos ver cómo podemos obtener esas dos componentes. Entonces, como sabemos que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, entonces ¿qué podemos hacer? Dividir o más bien derivar cada una de estas componentes con respecto del tiempo. Entonces, velocidad es igual a derivada de v con respecto de t. Más bien derivada de r. R es la posición. Derivada de la posición con respecto del tiempo. Entonces eso nos da dos componentes, ya que esta posición tiene dos componentes. Entonces, en la dirección radial tendríamos v subíndice r sería la derivada de r con respecto de t. Eso también lo podemos denotar como r con un punto arriba, como habíamos hecho anteriormente para el caso de la derivada de x con respecto de t. Y ponemos x punto, y para la aceleración, que es la segunda derivada de x con respecto de t, podemos poner también una x con dos puntos. Pues para la velocidad es un punto y para la aceleración dos puntos encima. Entonces por eso ponemos aquí r con un punto. Nada más eso sería en el caso de la componente de la velocidad en la dirección radial. Y decíamos, también tenemos aquí no nada más esta componente radial, sino también la componente en la dirección transversal o angular, es decir, en la dirección de teta. Entonces, en ese caso, tenemos que v en dirección teta va a ser igual a el cambio también en la derivada de esa componente con respecto del tiempo. Entonces, aquí tendríamos r por la derivada de teta con respecto del tiempo, lo cual podemos denotar como r por teta con un punto, y también teta con un punto también lo podemos denotar como omega, lo cual esta omega es la velocidad angular. Entonces podemos también
aquí decir que teta punto igual a omega es la velocidad angular. Entonces, teta punto igual a omega es la velocidad angular, es la velocidad a la cual está moviéndose en esa dirección radial, angular. Entonces decíamos, esto es lo que es esta componente de la velocidad en la dirección teta, es precisamente la derivada de la posición, en con respecto del tiempo. Pues ahí habíamos visto que es R por D teta. Entonces eso nada más lo derivamos con respecto del tiempo. De ahí obtendríamos las componentes de la velocidad en dirección radial y en dirección angular. Entonces decíamos esta omega o teta punto es la velocidad angular y esta se mide o se da en unidades de radianes sobre segundo o radianes por segundo también se puede decir, y es una cantidad escalar que no tiene su dirección, pero que para expresarla junto con la velocidad se le añade su vector unitario en la dirección angular. Entonces esta velocidad angular por sí misma, esta sería nada más la magnitud si no está acompañada de su vector unitario en la dirección de la velocidad angular, ya que la velocidad angular en sí también sería un vector que actúa perpendicular al plano, y entonces por ello también necesitamos un vector unitario que nos indique su dirección. Esta puede ser negativa o puede ser positiva también, dependiendo de la dirección en la cual esté llevándose a cabo el movimiento. Entonces, es dependiendo si este ángulo está aumentando o está disminuyendo, el ángulo teta. Si este ángulo teta está aumentando, o sea, el movimiento es en sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces el teta está incrementándose y entonces es positivo. Si el movimiento es en sentido horario o sentido de las manecillas del reloj, entonces es negativo. Entonces podemos decir que es positiva cuando teta aumenta. Negativa cuando disminuye, obviamente. Entonces, negativa cuando disminuye, entonces es negativa en sentido horario, podemos decir. En sentido horario, o sea, en sentido de las manecillas del reloj. O si esto está moviéndose en el mismo sentido de las manecillas del reloj, teta disminuye y es negativo. De otro modo, obviamente es positivo. Entonces, estas dos componentes de la velocidad que tenemos aquí
las podemos combinar o juntar para expresar la velocidad total, juntando sus dos componentes y añadiéndoles su vector unitario que nos dé su dirección. Entonces, para juntando las componentes, tendríamos que la velocidad ya en su forma vectorial, la velocidad total en forma vectorial, sería la suma de estas dos componentes, que sería una de ellas, la velocidad VR en la dirección N R en la dirección del vector unitario radial, más V teta en la dirección del vector unitario teta, y aquí también podemos sustituir ahí R punto en la dirección NR más R por teta punto en la dirección del vector unitario teta. De esta manera nos quedaría entonces la velocidad. Entonces vamos a dejar hasta aquí el día de hoy con las componentes radial y transversal de la velocidad y de el desplazamiento. Entonces terminamos de obtener las componentes para la aceleración en estas direcciones radial y transversal o angular para la aceleración, y realizar algún ejercicio para ilustrar estos conceptos en la próxima clase. Entonces vamos rápidamente a pasar lista nada más. Bravo Cruz. Ahí está. Burgos Leiva. Presente, profe Burgos Leiva. Sí. Callejas Moctezuma. Presente, profe. ¿Me escucha? De la Cruz Martínez. Cruz Martínez no está. Delgadillo Bautista. Presente, profe. Díaz Pérez. Está Domínguez Espinosa. Presente. Escalona López. Está Espinosa Costilla. Presente. Y Esquivel Rayo. Presente, profe. Flores Díaz. Presente, profe. Fragoso Ibarra. Presente. García Cortés. Está González Guerrero. Está González Juárez. Presente, ¿me escucha? Sí. González Salinas. Presente, profe. ¿Me escucha? Sí. Hernández Barrera. Presente. No sé si me escucha. Sí. Hernández Campos. Presente. Sí. Hernández Ramírez. Ahí está. Islas Juárez. Presente, Hernández Ramírez. Hernández Ramírez. Está. Islas Juárez. Presente, Islas Juárez. Sí. Juárez Pérez. Ahí está. Presente, profe. Ahí está. López Nájera. Presente. López Noriega. Presente, profe. Mendoza Hernández. Presente, profe. Meseño Hernández. Ahí está. Monsalvo González.
No está. Pineda. Presente. Prieto López. No está. Ramírez Rivera. Presente, profe, sí me escucho. Sí. Reyes López. Presente, profe. Escucha. Sí. Sánchez Ángeles. Presente. Sí. Solís Álvarez. No se escuchó. Urbano Pérez. Profe. Sí. Vargas Flores. No está. Vargas García. Vázquez García. No se escuchó. Los que no se escucharon, a ver si están aquí en el chat. Entonces, tenemos aquí Profe, Burgos Leiva sí me escuchó. Burgos Leiva, sí está. Sí está. Bravo Cruz. De la Cruz. Díaz. Sí está. Luna. García. Callejas Moctezuma, ya estaba. González. Monsalvo. Ya estaba. No, Monsalvo, sí, sí está. Hernán me enseño también. Es Nájera. Ya estaba. Vargas. Díaz Pérez, ya estaba. Prieto. No, Vargas Flores, ya. Sí, entonces nada más faltan Vázquez García. Profe, Sí, Vázquez García tuvo que ir al TEC. sí, ya creo que sí me escribió, entonces sí, creo que ya sí, está bien, gracias. ¿Quién más? Prieto López y Solís Álvarez, no aparecen por aquí. Prieto López, Solís Álvarez, nada más, serían todos. ¿Algún comentario? ¿Podría subir los apuntes y las grabaciones, por favor? Sí, ya los, ya enseguida les mando algún link, sí, un enlace, ya casi los termino de subir, ya nomás subo también y ya iría yo parejo con cómo vamos con las clases. Ya. Entonces, sería todo por hoy. Entonces, Buen día, profesor. vemos la Hasta próxima. luego. Sí, hasta luego. Dale, profe, hasta luego. Que esté bien. profe. Hasta luego, profe. Que estén bien. Entonces.